Filipenses 4:12 dice lo siguiente, ¿no? A mí me encanta la palabra por la profundidad que tiene, pero al mismo tiempo va ilustrando la vida de cada persona. Y el apóstol Pablo, cuando escribe esta escritura, se le escribe a los filipenses y le dice en el verso 12 del capítulo 4: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Hermanos, cuando uno está en Cristo, lo poco o lo mucho ya no importa. Lo poco o lo mucho deja de ser. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué deja de ser lo poco o lo mucho? Porque si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Amén. Qué lindo, ¿verdad? Si lo tenemos a Él, verdaderamente lo tenemos todo. Pero el hombre, como decíamos hace unos instantes, no ha alcanzado a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Lo que dice en Eclesiastés 3:11. Entonces Pablo dice aquí: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Ya la vida ya lo había curtido a Pablo. Ya le había enseñado. Se entiende esa expresión, ¿verdad? Que lo ha curtido, que la vida ya lo ha tratado lo suficiente. ¿Cuánto de lo que estamos acá podemos decir de alguna manera que la vida nos ha tratado? Ya hemos visto muchas cosas. Claro que hay muchas cosas que se vienen, pero él dice, ¿no? En todo y por todo estoy enseñado, dice. Así para estar saciado como para tener hambre. ¿Por qué es interesante que él menciona estoy enseñado? Porque, hermanos, todo lo que pasa en nuestra vida siempre es un evento para enseñarnos algo. La Biblia dice, ¿no? Tener por sumo gozo cuando os halléis en diferentes pruebas. ¿Cómo una persona en lo natural puede tener gozo cuando se va a enfrentar a una dificultad, a una prueba? Porque es la oportunidad en ver la mano de Dios trabajando sobre la vida del hombre. Eso está en Santiago 1:2. Pero dice, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. He querido empezar con esta escritura. ¿Por qué? Porque, hermanos, es algo, el conocer a Cristo y tenerlo en nuestro corazón, cuando realmente comenzamos a entender la obra que Él ha hecho en nosotros, es algo maravilloso. Una cosa, ustedes pueden tener a una persona que les está hablando aquí, pero usted simplemente puede estar escuchando y pareciera que es una persona que le está dando ánimo. Pero yo quiero que usted sepa, con todo su corazón, quiero que usted sepa que el Evangelio es para vivirlo, no es para tenerlo como concepto. El Evangelio no es solamente para saber responder, saber qué decir cuando nos preguntan algo, cuando nos dicen algo. El Evangelio no es para saber solamente conceptos bíblicos o conceptos teológicos. El Evangelio, ¿qué es el Evangelio? Son las buenas noticias de Dios para el problema del hombre. El Evangelio ha sido dado y diseñado por Dios para el hombre, con el propósito de que el hombre viva el Evangelio. Amén. Entonces, yo quería empezar con eso. Y antes de empezar con el mensaje de hoy día, solamente me gustaría pedirle a todas las mamitas que se pongan de pie un minuto, por favor. Todas las que son mamás, pónganse de pie un minuto. Amén. Hermana María, ahí veo a hermana Karina, bueno, ahí está Silka, y a cada una, Lucy, y me gustaría mencionarlas a todos. Pero hermanos, nosotros que estamos desde ahí, y ahí arriba también, a ver, a Pati, a Patricia, quiero que podamos orar, ustedes que están ahí. Padre, gracias por el regalo que cada una de ellas son. En primer lugar, Señor, porque has hecho algo maravilloso en ellas. Pusiste un diseño extraordinario que aún, Señor, también para el hombre es difícil comprender, pero Señor, tu diseño es perfecto. Señor, nosotros te honramos y te damos gracias por cada mami que está en este lugar, por cada mamá que no solamente que es esforzada, porque sabemos que hay madres que lo dan todo, pero también sabemos que hay madres que asimismo pueden contravenir contra su propia naturaleza. Pero oramos, Señor, por el privilegio que nos has dado de tenerlas.
porque cada uno de los que estamos aquí venimos de una, y muchas de las que están aquí, Señor, todas están siendo enseñadas. Oramos, Señor, para que tú las bendigas, las guardes, cumplas los planes y los propósitos que tienes, Señor, para sus vidas, que ellas puedan ver, Señor, a través de tu palabra, el logro y el éxito, Señor, que solamente tú puedes dar, que no se traduce necesariamente en dinero o en riqueza, sino que se traduce en el cumplimiento de los planes y de los propósitos que tú has dado. Permite, Señor, que sus ojos se sigan abriendo y que ellas sigan siendo no solamente para las casadas la ayuda idónea, sino también, Señor, darles descanso, darles reposo y darles aún más ánimo, Señor. Oramos por ellas en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanas. Gracias por ser la que es. Amén. Y en estas semanas que hemos estado compartiendo, yo quiero empezar, en realidad ya estamos casi acabando, pero hemos estado hablando y hemos venido hablando acerca de las mujeres en la genealogía de Jesús. Y es extraordinario el poder verlo y entender que normalmente los judíos en la genealogía no incluían a las mujeres, pero en la genealogía de Cristo no solamente se incluyen mujeres, sino se incluyen mujeres que de alguna manera eran tan seres humanos como nosotros. Amén. A veces nosotros pensamos que una persona santa, y la palabra santo significa apartado, pensamos que es una persona pues buenachona, una persona extraordinaria, una persona que nunca comete pecado, que nunca peca, que nunca comete cualquier tipo de barbaridad como las que vemos que en nuestra sociedad se comete. Pero hermanos, la Biblia y la palabra de Dios es tan real, es tan tautológica, es decir, tan verdadera, que nos muestra al ser humano tal y como es. Y eso es lo que me encanta a mí de la palabra. Por eso hemos hablado y hemos contado acerca de Tamar, que fue la primera mujer que se mencionó, que fue nuera de Judá, y vemos cómo ella se conectó con el plan de Dios. Ella se dio cuenta que la descendencia de Judá era muy importante porque era parte de la promesa, porque Cristo iba a nacer a través de esa simiente, por eso era importante. El plan de Dios estaba dentro de su descendencia, y Judá, que no lo vio, ella se conectó con el plan de Dios para que el cumplimiento se dé. Ella pudo conocer la promesa a través de Abraham, a través de las Escrituras. Vimos también en el caso de Rahab, la prostituta, que no era judía. ¿Por qué es importante mencionar que no es judía? Y también es importante mencionar el adjetivo calificativo, porque Rahab era prostituta. Porque en el reino de los cielos, hermanos, va la gente que ha sido pecadora, como nosotros, amén, como nosotros en nuestra naturaleza pasada y en nuestra naturaleza que el Señor está tratando. Ahora, ella no era judía, era de Jericó, un pueblo pagano, pero ella era distinta porque ella no solamente había escuchado acerca de Israel, sino que también escuchó acerca del Dios de Israel. Vemos que la Biblia no esconde su identidad. No dice la Santa Rahab, ¿no? Como hoy en día muchas religiones dicen, ¿no? La Santa Teresa, Santa Margarita. Cuando usted va al cementerio va a encontrar a todos los santos. Pero yo entiendo que ahí en todos esos santos son porque son personas que se han apartado para el Señor o han sido apartadas. Pero la Biblia no esconde la identidad de las personas. Amén. Por el contrario, nos muestra quién era Rahab, porque el testimonio, escúcheme bien lo que le voy a decir, el testimonio en la vida de los justos es importante. ¿Qué es un justo? Un justo es una persona que ha sido justificada, una persona que ha sido perdonada. El testimonio de los justos es muy importante, por eso es que Dios no le cambia el adjetivo que la calificaba. Entonces, Rahab era importante. ¿Por qué? Porque el testimonio de la vida de los justos siempre es importante, ya que el problema del hombre no es lo que hace, sino la condición espiritual con la que nace, es decir, nace separado
de Dios. Y Jesús dijo: sin mí nada podéis hacer, apartados de mí nada podéis hacer. Ahora, cuando una persona entiende su condición y su naturaleza y ve el plan de salvación provisto por Dios, entonces comienza a valorar quién es Cristo. Mientras tanto, mientras el hombre no es rescatado de su condición extrema, como cuando la manzana se está pudriendo y ya no hay forma de ayudarla, sino lo único que queda es tirarla a la basura. Cuando el hombre entiende que Cristo vino para rescatarlo, entonces recién se produce lo que nosotros conocemos como el arrepentimiento, que muy mal se ha llamado en nuestro tiempo cuando pensamos: oye, arrepiéntete, ¿no? Y arrepentirse, mucha gente que cree que significa sentirse mal. Ay, mira cuánto lloro, ¿no? Hacen una catarsis, lloran con lágrimas y ciertamente están sintiendo que se sienten mal, pero al día siguiente vuelven a hacer lo mismo. Eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento es cuando el hombre ve su condición y se da cuenta que no puede hacer absolutamente nada por sí mismo. Es en ese momento que Jesús, Dios, puede rescatarlo. Entonces, puede venir con un corazón abierto esa persona a escuchar solamente el Evangelio. Pastor, ¿qué tengo que hacer en la iglesia? Escuchar. Ya, pero yo vengo, yo escucho, pastor. ¿Pero qué más tengo que hacer? Escuchar. Pero ya, sí, pastor, yo estoy escuchando. Yo todos los días me conecto con el mensaje. ¿Pero qué más tengo que hacer? Escuchar. ¿Pero por qué? Porque la fe viene por el oír. Y el oír de la palabra. Hasta que esta palabra se haga rema en el corazón del hombre, es necesario que sigamos escuchando. ¿Cuántas veces tengo que escuchar la palabra, pastor? Si son 1000 veces, 1000 veces necesario. Siempre vas a tener que escuchar la palabra, porque el hombre no puede caminar sin palabra. Es como el combustible para el auto. El auto sin el combustible no funciona. Por más que sea último modelo, tenga un motor extraordinario, como muchos de ustedes van a tener. Amén. Eso les gusta, ¿verdad? Pero es cierto, van a tener buenos autos, van a tener buenas casas. Y no lo digo porque, ay, el pastor qué lindo, no me cae bien ese pastor porque me está diciendo que voy a tener muchas cosas buenas. No, te lo digo porque eso es la consecuencia de los hijos de Dios, pero no para vanagloria, sino por causa del Evangelio. Entonces, cuando la persona comienza a entender su condición, abre su corazón y puede entender el Evangelio, y entiende que necesita ser rescatado por Dios. Entonces, vimos la vida de Tamar, la vida de Rahab, la prostituta, a la cual Dios nunca le cambió el adjetivo calificativo cuando se menciona en la palabra. Cuando habla de Rahab, dice la prostituta. ¿Para qué? Para que sepan que está en el cielo una pecadora. Pero ¿cómo esto los fariseos, que eran tan extraordinarios, gente extraordinaria, no lo entendieron? Eran judíos muy buenos, extraordinarios en su comportamiento. Pero también vimos a través de Ruth cómo Dios no puede usar a nadie que camina bajo sus propios pensamientos. ¿Por qué? Porque Ruth era nuera de Noemí, y es interesante que Noemí escuchó, después que su esposo falleció y que sus 2 hijos fallecieron, ella escuchó que Dios había visitado otra vez Israel. Entonces, ¿qué hizo ella? Fue al encuentro con Dios, al encuentro. ¿Pero por qué? Porque escuchó, pero antes no había escuchado. ¿Se acuerdan que la fe viene por el oír y el oír de la palabra? Pero antes ella tenía a su esposo, Elimelech. Pero su esposo decidió caminar bajo sus propios criterios, bajo sus propios pensamientos. Entonces, Dios no puede caminar con alguien que camina bajo sus propios criterios. ¿Por qué? Porque los criterios del hombre son enemistad contra Dios. ¿Pero por qué? Porque los criterios del hombre son los pensamientos del mundo. Era necesario que esto ocurra, y Ruth, cuando supo, entendió todo esto, ella le dijo al Señor, ella decidió caminar con Noemí hacia Israel, dejando todo atrás, incluso su campo, su vida pasada, no le importó. Ellos no sabían, ellos caminaron como a lo invisible, es decir, no sabían si les iba a ir bien o les iba a ir mal. Ellos estaban yendo sin nada, no tenían nada. Pero ¿cuántos saben que Dios es proveedor? Y lo primero que hizo, cuando el hombre comienza a caminar bajo la soberanía de Dios, no va a quedar sin rescate. Siempre Dios lo va a
submencionado. Amén. Y ella le dijo, Ruth le dijo a Noemí: tu pueblo será mi pueblo, tu Dios mi Dios. Eso a mí me parece extraordinario. Hoy yo quiero compartir acerca de Betsabé, la que fue mujer de Urías, porque la Biblia no menciona en la genealogía, en Mateo, no la menciona, sino la menciona como mujer de Urías. ¿Por qué? Porque hay un principio bíblico acá. ¿Cuál es el principio bíblico? El dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y será una sola. ¿Qué significa eso? Que ella nunca dejó de ser mujer de Urías, a pesar, y así la menciona la palabra. Entonces, pero qué interesante, ¿por qué? Porque el rey David la tomó por mujer, pero luego de que cometió adulterio y un asesinato, para tratar de no ser descubierto de un acto vil y miserable, del cual cualquier persona es propenso o propensa a cometerlo. Entonces, es interesante porque David, el rey David, era una persona fiel a Dios. Una persona que desde pequeño le creyó a Dios. Cuando nosotros vemos la historia y la vida de David, él desde joven cuidaba las ovejas del rebaño, pero él no las cuidaba solo. Él las cuidaba, pero siempre estaba en comunión con Dios. Eso es lo que la Biblia nos dice. Incluso él hacía cantos. En Hechos 13:22, cuando Pablo está dando testimonio de los antiguos, y está dando testimonio tanto del rey David como de Saúl, dice: quitado refiriéndose al rey Saúl, en Hechos 13:22, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, o sea, Dios dio testimonio de este hombre en Hechos 13:22, donde le dice: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Así era considerado David delante de Dios. ¿Acaso Dios no sabía lo que iba a cometer David? Lo que iba a hacer. Primera Reyes, capítulo 15, el verso 5, nos enseña también: por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías Eteo. ¿Qué pasó con Urías? Él no lo mató directamente, pero lo mandó a matar, porque Urías era el esposo de Betsabé. Entonces, a través de los cánticos que nosotros tenemos registrados en la Biblia, que son los salmos, podemos ver cuánto David amaba a Dios, caminaba con Dios, cuán cercano era él a Dios. La versión hebrea de las Escrituras le atribuye al rey David 73 salmos, y la versión griega le atribuye a él 82 salmos escritos por él. Pero ¿quién era David? David fue quien juntó todo el oro, la plata y el bronce para construir el templo, que ciertamente no lo construyó él. Dios le dijo que lo iba a hacer su hijo. Pero era necesario que él haga todo esto, y él estaba muy cercano a Dios, y honestamente, humildemente, él buscaba hacer la voluntad de Dios. Pero ¿saben qué ocurrió? Un día, en la tarde, él se levantó, y vamos a las Escrituras para ver lo que ocurrió. Amén. Vamos a 2 Samuel capítulo 11. Los que están tomando nota, voy a leer del 1 al 17, y luego del 17, voy a leer el verso 26 y 27. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Amén. ¿Dónde debía estar David si era rey? En la guerra. Dice que David no fue, sino envió a Joab, dice, ¿no? Envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió que un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho. Al caer la tarde, se levantó de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual, dice la palabra, era muy hermosa.
Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. O sea, le informaron quién era. Y Urías, ¿quién era Urías? Urías no era cualquier persona. Fue uno de los valientes de David, hombre que peleó mano a mano con él. Era uno de sus hombres de confianza. Y envió David mensajeros y la tomó. Y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, conforme al rito de la palabra, el rito que está en Levítico, y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacérselo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Heteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente a la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Él quería que se llegue a su esposa para disimular lo que había ocurrido, ¿verdad? ¿Se están entendiendo, verdad? Lo que estamos leyendo. ¿Qué verso me quedé? 9. Mas Urías durmió en la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no ha venido de camino? Le dice, ¿no? ¿No ha venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David. ¿Cómo es cuando un hombre está conectado con las cosas? Dice: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab, por el general que estaba en la guerra, y los siervos de mi señor, los que estaban en el campo, en la guerra, en el campo, dice, y había yo de entrar a mi casa para comer y beber y dormir y a dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. El segundo intento lo embriaga para que se vaya a su casa y nuevamente tenga algo con su esposa, ¿no? Con su esposa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por manos de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Heteo. La Biblia nos enseña que cuando Betsabé, la esposa de este hombre, lo supo, hizo duelo por su marido, porque obviamente, naturalmente lo amaba. En el verso 26 del mismo pasaje dice: oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Amén. Padre, te damos gracias porque tu palabra es soberana, Señor, es absoluta, es preciosa. Pero permítenos, Señor, que nuestro corazón pueda ser no solamente iluminado, ilustrado, sino que nuestro ser interior pueda ser confrontado, Señor, con esta palabra para poder caminar, Señor, como tú nos has llamado a caminar. Permite que así sea en el nombre de Jesús. Hermanos, sabemos que David debería haber estado ocupado en la guerra, pero vimos que él decidió quedarse. Y al levantarse en la tarde, vio a Betsabé, y como dice la Escritura, la vio y vio que era hermosa, pero él la vio, ¿con qué clase de ojos la vio? Con codicia, ¿verdad? Con deseo sexual. Ahora, ¿cuántos saben aquí que todo hombre tiene impulsos y deseos que, como vemos aquí
los impulsos y los deseos del ser humano, y cuando hablo del ser humano me refiero a hombre y mujer, pueden dominar a la persona, pueden dominar y gobernar aún sus propias vidas. Los deseos y los impulsos tienen ese poder. Ahora, las personas buscan caminar por el camino correcto, como lo hizo David, pero llegado un momento, la comodidad y la posición que tenía David hizo que él empiece a confiar en sí mismo. Él dejó de confiar en Dios y comenzó a confiar en sí mismo. Estamos hablando de un momento donde se está separando de Dios. Todo esto tiene un propósito, porque David es conocido como un hombre conforme al corazón de Dios. Diga conmigo, conforme al corazón de Dios. Ahora, Dios le dio una capacidad, también le dio una posición a él. Pero David debió aprender a conocerse a sí mismo. ¿Cuántos saben que necesitamos conocernos? Hermanos, yo me sorprendo de mí. Usted debería sorprenderse de sí. Amén. No para que me haga compañía, ojo. No, porque yo digo, yo me sorprendo de mí porque me sorprendo de que mi ser cada día necesita ser renovado. Y necesita seguir aprendiendo y necesito seguir conociéndome y conocer a Dios. Entonces, David debió aprender a conocerse a sí mismo y también debió aprender a desarrollar la capacidad de controlar su ser bajo la soberanía de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen que el Señor es su Señor? Pocos. Bueno, yo espero que al final del servicio todos. Amén. Pero si decimos que el Señor es nuestro Señor, debemos hacer lo que Él dice, ¿no? Jesús dijo, ¿no? ¿Por qué me llamas Señor? Lucas 6:48, pero ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo te digo? Es cierto, ¿verdad? Entonces, para David, hermanos, y quiero que no se meta mucho en el tema, pero para David, ella era muy hermosa. Entonces, ¿qué es lo que comenzó a pensar David? Si yo me llevo a ella, voy a sentir placer, voy a ser feliz. Esos son los impulsos que provocan los deseos. Esos son los impulsos que provoca el pecado. En este caso, ¿no? Así pensaba David. Y cuando él coge este pensamiento, lo asume para sí mismo, se hace prisionero de él. ¿Están conmigo, verdad? Él se hace prisionero de su deseo. Y cuando David tiene ese deseo, cae en pecado. ¿Por qué? Porque ya no confía en Dios, sino comienza a confiar en sí mismo, en lo que él quiere lograr, lo que él quiere. Cuando algo se mete en una persona, en el corazón de alguien, el peligro es de que eso se convierta en lo que lo va a comenzar a dominar y a poseer. Entonces, pero cuando hay un corazón que se conoce a sí mismo, va a decir, y entiende quién es Dios, va a decir, si yo sigo mi pensamiento y el deseo de mi corazón, estoy muerto, estoy frito. Le pasó a alguien más. ¿A quién le pasó? A José. Cuando se encuentra con la mujer de Potifar, lo busca porque la Biblia dice que la mujer perversa, refiriéndose al espíritu de lascivia y de corrupción, está en Proverbios, dice, desea el alma preciosa. ¿Y quién es el alma preciosa? José era un alma preciosa que tenía comunión con Dios. Nuestra vida se vuelve preciosa por nuestra comunión con Dios. No porque seamos lindos, amén. No porque, ay, qué lindo te ve, qué lindo habla. No, por tu comunión con Dios te haces precioso. Y la mujer perversa desea el alma preciosa para destruirla. Pero ¿qué hizo José cuando se encontró con la mujer de Potifar? Salió corriendo. Él sabía que él podía cometer un acto ahí que iba en contra de Dios. Él no se estaba preocupando por él. Yo no voy a ofender a mi Dios. ¿Por qué? Porque tenía una comunión clara con él. Cuando las cosas están claras en el corazón del hombre, no hay dudas, amén. Entonces Jeremías 17:9 es un verso que nos enseña y nos habla acerca de los deseos engañosos del corazón. Y dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Y qué más? Y perverso.
¿Quién lo conocerá? Créeme que tú y yo no conocemos nuestro propio corazón. Día a día necesita ser formateada, nuestra mente necesita ser continuamente alimentada por la palabra y continuamente necesitamos sacar basura. ¿Cuántos barren su casa cada día o cada 2 días y cada vez que barren sacan basura? ¿Cuántos lo hacen? Todos los días se saca basura, ¿verdad? Ya, así todos los días hay que sacar la basura. Amén. No te olvides esta noche de sacar la basura. ¿Ya? Entonces, el rey David, hermanos, ¿cuál era el problema con el rey David? El problema con el rey David es que él no conoce su corazón. Él no conoce lo peligroso que es su corazón. Él no sabe el peligro de sus deseos cuando se apoderan de él. Y obviamente acá estamos citando el ejemplo de él, pero esto pasa con cualquier persona. Veamos algunos ejemplos. Hay momentos en la vida, por ejemplo, que una persona necesita mucho dinero y al no conseguir ese dinero puede surgir en nosotros ese deseo de robar o de repente, no, eso no pasa con ustedes, ¿no? Pero les aseguro cuando ven esas películas de esos ladrones que roban en los casinos o que hacen robos extraordinarios, ¿no? Y uno dice, oye, no, ¿cómo no se te cae un fajito por aquí, ¿no? Se te queda otro tantito por acá, ¿no? Y uno dice, si fuera así tan fácil, ¿no? Surge el deseo, yo sé, pero sé que no todo el mundo va a robar, pero hay quienes lo hacen, ¿o no? Claro, si no, no existieran ladrones. ¿Por qué existen los ladrones? Porque hay deseos que comienzan a tomar ponderancia, lugar en el corazón de los hombres. Otro ejemplo, si una persona sufre una decepción, una ruptura en una relación, habiendo caminado con Dios, como es el caso de David, el primer deseo que puede venir de repente a la vida de esa persona es dolor y sufrimiento, que se apoderan de ella o de él, dominando su vida. ¿Y sabe qué es lo que hace esto? Hace que la gente viva una vida miserable, centrada o centrado en el problema. Hacen que vivan una vida sin propósito, entrampados en el deseo interno. No lo dicen, no lo expresan, pero ¿por qué están entrampados? Porque tienen un deseo interno de regresar con esa pareja o con esa persona. Entonces, hermanos, si las cosas ocurrieron como ocurrieron, sigue los planes de Dios. Dale vuelta a la página. Amén. Pero eso no pasa acá, pero igual lo menciono. O si pasa, no lo sé. Ahora, ¿por qué? Porque la gente no vive los planes de Dios, sino la mayoría de nosotros somos propensos, al igual que David, a vivir bajo nuestros propios deseos engañosos. ¿Me está entendiendo, verdad? Aunque no todos han cometido adulterio como David, o han robado, como cuando viene un pensamiento de que tengo necesidad y cómo me gustaría, lo fácil, ¿no? O han sufrido de repente una ruptura en su relación, aunque no todos han pasado por eso, no podemos decir que no existe el impulso de querer hacerlo. Amén. ¿Cuántos han tenido ese impulso de hacer algo incorrecto, indebido, que saben que está mal, que saben que está recontra mal? Yo levanto mi mano. Las dos. Me faltan pies, porque necesitamos reconocer qué es lo que Dios desea mostrarnos aquí. Número uno, que nuestros deseos e impulsos más profundos siempre van a terminar dañándonos y van a dañar a otros. ¿Por qué? Porque así es nuestro corazón. Lamentablemente, nosotros no podemos guiarnos de nuestro corazón. Nuestro corazón es un mal consejero. El único consejero pleno en el cual usted puede confiar es la palabra de Dios. Pero busque una iglesia que tenga evangelio. Y lo digo para los que están escuchando. Hay muchas iglesias con evangelio, pero hay muchas iglesias también que tienen el evangelio corrupto y que no le muestran a la gente la claridad del evangelio porque no la tienen clara. Por eso es que se inclinan hacia reglas, hacia métodos, hacia sistemas, hacia cursos, porque tratan de lograr por sus propios medios las cosas.
Marcos 7:21 nos muestra cómo es el corazón del hombre. Y voy a leer hasta el 23. Porque de dentro del corazón de los hombres, dice, salen los malos pensamientos, ¿verdad? Los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. O vino alguien a decirle a David, mira, ¿has visto a Betsabé? Lo buena que está. No vemos eso. No vemos eso. ¿Qué es lo que vemos? Que de dentro de su corazón, más bien él necesitaba a alguien que le diga, oye, un ratito, estás pensando mal, no puedes hacer eso. ¿Cómo vas a hacerle eso a tu amigo? Porque era su amigo. A Urias, él es uno de tus valientes. ¿Cómo le vas a hacer eso? Pero ¿saben por qué no se lo decían? Por la posición que tenía. Hermanos, ¿cuál es nuestra posición? Tuya y mía. Somos hijos de Dios. Si podemos decir la verdad, hay que decirla. No importa a quién. Empezando por nosotros mismos. Amén. ¿Por qué? Porque necesitamos ser confrontados. Necesitamos que nuestra vida continuamente sea confrontada con la palabra. Dice que las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Verso 23. Todas estas maldades me las enseñó mi amigo. Las aprendí en el barrio. Las aprendí en el colegio. No, dice, de dentro salen. ¿De dónde dentro? De aquí. De aquí. Señálate a ti mismo, de aquí. De aquí sale. Y esto es lo que nosotros tenemos que tenemos que cuidar. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar, que sea la plataforma que honre a Dios. Nuestro corazón debe ser el trono de Dios. Amén. El hombre común no conoce su corazón, no sabe lo peligroso que es y lo capaz que puede hacer de hacer tantas barbaridades como hoy día vemos. Siempre lo que sale de adentro termina dañando, no solamente a nosotros, sino a las personas que amamos. Entonces David caminaba con Dios. Él siempre buscaba hacer su voluntad, pero luego quedó atrapado por su deseo, el deseo de su corazón. A pesar de que él sabía que era la mujer de su siervo, perdonen la expresión que voy a usar, pero el calor que le vino pudo más y no le importó. A pesar de que él sabía que era la mujer de su siervo, no le importó y se acostó con ella. Pero no terminó ahí. Luego envió a Urias al frente de la batalla, en el lado más recio, el más difícil. ¿Para qué? Y dio instrucciones para asegurarse de que muera. ¿Por qué? ¿Qué estaba cuidando él? ¿Su apariencia? ¿Su imagen? ¿O no? ¿Qué es lo que nosotros muchas veces cuidamos? Es fácil hablar de todo el mundo. Por eso es que el Señor Jesús dice, antes de mirar la paja en el ojo ajeno, mira la viga que tienes dentro. Hermano, acá está prohibido hablar de alguien. Amén. Y se los digo en serio. Acá estamos prohibidos a hablar de alguien. Y si tú quieres hablar de alguien mal, antes de hablar de esa persona, ora primero. Dile, Señor, perdóname. Porque cuando tú comienzas a mirar a alguien o estás hablando acerca de alguien, ¿sabes por qué lo estás haciendo? Porque dejaste de mirarte a ti mismo. Dejaste de ver la miseria en la que estás en ese momento. Tú no puedes darte ese lujo. En esta iglesia está prohibido hablar de los demás. Amén. Lo que te está permitido es orar por otros. Pero no me vengas con el cuento, te voy a contar algo para orar. ¿Cómo que para orar? Tú quieres chismear, que es otra cosa. Acá ninguna reunión se usa para eso. Amén. Entonces, luego Dios envía al profeta Natán para que exhorte al rey David. Y lo hizo volver en sí para que recapacite, se dé cuenta de su situación. Esto es lo que la Biblia llama arrepentimiento. Quiero que me acompañen ahí. Vamos a 2 Samuel, voy a leer del 1 al 7 y luego voy a leer el verso 13. Jehová envió a Natán a David, y viendo a él, le dijo, y
escuchen por favor, porque está tan precioso. Realmente no va a alcanzar el tiempo si yo me quedo acá. Pero voy a tratar de ser lo más sucinto posible, lo más eficaz, porque su palabra es muy rica. Dice, había dos hombres en una ciudad, le está hablando Natán a David. El uno rico y el otro, están conmigo, ¿verdad? El rico tenía numerosas ovejas, muchas ovejas, y vacas, dice, ¿no? Pero el pobre no tenía más que una sola corderita, ni siquiera oveja, corderita, o sea, tierna, ¿no? Que él había comprado. El otro tenía porque era rey, bueno, era rico, ¿no? Pero este le había costado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente. Por eso es que ella hizo luto por él. Y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico. Y aquí está. Qué interesante cómo el profeta describe, vino uno, o sea, ese deseo engañoso que viene al corazón del hombre, ese deseo perverso para cometer con avidez cualquier acto, no solamente inmoral, sino de cualquier índole, cuando viene, dice, y vino uno de camino al hombre rico. Ya sabemos, se los dije hace un instante, que la mujer perversa anhela el alma preciosa, está en comunión, busca destruirla. Y vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él. Qué interesante cómo la Biblia describe a lo que él va a cometer como algo externo que viene hacia él, pero él se apodera de sí mismo. Dice, para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja del hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Ese David, bravo era, ¿no? A decir, yo voy a hacer justicia. Y miren, dice, vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte. Y él no sabe que está hablando de sí mismo. Porque eso es lo que hace la hipocresía cuando comenzamos a hablar mal de otros o queremos mostrarnos como, queremos mostrarnos y no vemos la miseria que hay en nosotros. Y el Señor le está hablando a él. Tú eres ese hombre, tú eres esa persona, a ti te estoy hablando. Y vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte. Y no termina ahí, y debe pagar, dice, la cordera con 4 tantos, o sea, todo lo que la ley decía, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y ahí continúa, no voy a continuar leyendo más allá. Si usted quiere puede leerlo en su casa, esa otra parte. Pero a mí lo que me agrada de la palabra es que siempre el Evangelio está presente. Siempre. Díganlo conmigo, siempre el Evangelio está presente. Otra vez, siempre el Evangelio está presente. Entonces, ¿qué pasó aquí? David reconoce que su pecado es contra Dios. O sea, él reconoce su pecado y su miseria, pero no contra... Sí, bien es cierto, hizo daño a Betsabé, el hijo que iba a nacer murió, él mató a Urías. Veamos qué dice en el verso 13. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y noten lo que le dice el profeta. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Cuando el verdadero arrepentimiento viene a la vida del hombre, Dios perdona. Pero ¿qué entendió David? ¿Qué fue lo que él vio? ¿Qué fue lo que él vio? ¿Qué fue lo que él experimentó? Esta es la oración que David hizo que permitió que Dios redima su pecado. Hermanos, Dios no escucha lisonjadas. ¿Saben lo que son lisonjadas, no? Cuando la gente que
que le alaba sin entendimiento, que le habla, es como una persona, un sobón, por ponerlo en términos claros, ¿no? Sí se entiende lo que es una persona que le hace la patería, no, él no escucha ese tipo de oraciones. Él tampoco escucha la gente que habla sin entender lo que dice. ¿Qué fue lo que él oró? Ojo, que Dios le perdonó su pecado, pero las consecuencias de su pecado continuaron. Si tiene que ir a la cárcel, va a la cárcel. ¿Qué es lo que ocurrió con él? Dios le permitió que él comprendiese sabiduría. En otras palabras, entendimiento. Vamos al Salmo 51 y vamos a verlo. Voy a leer del verso 1 al 6, ya para ir terminando. Y él dice, ¿no? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Él está orando, David, el asesino, el adúltero que ha hecho lo malo. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Él sabe que Él es el único que puede limpiarlo. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Él no está hablando esto simplemente, para él no son palabras. Esto lo está hablando de lo más profundo de su corazón. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está de cuando en cuando. A veces. Cuando me levanto en la mañana. Siempre. Siempre. La naturaleza del hombre es constante. Por eso, y mi pecado está siempre delante de mí. Verso 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, porque la salvación viene por el oír y el oír de la palabra, por la palabra. Y he tenido por puro tu juicio, en tu juicio. Y ahí habla de lo que él está entendiendo. He aquí, en maldad he sido formado. Él sabe que nació pecador. Y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad, ¿dónde? ¿Qué significa cuando él está diciendo, tú amas la verdad en lo íntimo? Lo que él está diciendo aquí es que, Señor, tú amas cuando el hombre reconoce y abre su corazón delante de ti, cuando está cara a cara contigo. Tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Hermano, ¿qué es lo más importante acá? Lo que él entendió, lo que él comprendió, la sabiduría que él entendió, es decir, él conoció a su Redentor. Él comprendió su condición. Mientras el hombre no tenga ese paso, ese proceso, va a seguir una religión en vez de seguir al verdadero. Nuestra vergüenza y la culpa por nuestras malas acciones, por lo malo que obramos, hace muchas veces que nosotros retrocedamos. Y esto es ahora, quiero llevarlo por otro lado. ¿Por qué? Porque ¿cuántos de los que estamos acá han tratado de hacer lo bueno, estando en la iglesia, viniendo a la iglesia y han fracasado? Amén, ya no me siento solo. Entonces, muchas veces esto que provoca en la vida de la persona, del creyente, que retroceda. No, ¿sabe qué? Yo no merezco ir a la iglesia. ¿Has escuchado eso? ¿Has pensado eso? Yo no soy digno de estar en la iglesia. Mira, hermano, tú eres muy santo para mí. O sea, y ¿sabes? Entramos en el mismo tema que entró el apóstol Pedro. Señor, apártate de mí, soy pecador. Está diciendo en otras palabras, Señor, yo no califico. Pero hermanos, ¿cuántos saben que muchos creyentes no entienden la obra de Dios, lo que Él hizo? ¿Qué fue lo que comprendió David? ¿Saben lo que él comprendió? Que sus pecados fueron perdonados. Que sus pecados fueron perdonados. Yo sé que suena, pero no sé si lo entienden. Sus pecados fueron perdonados. ¿Cómo? Vamos a Miqueas 7:18. Dice: ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? ¿Saben? David vivió esta verdad.
Dice, no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en la misericordia. Verso 19 de Miqueas 7. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Cuántos de ustedes saben que sus pecados han sido perdonados? Amén. Ahora la pregunta es, ¿lo entiendes? ¿Entiendes que es así? ¿Por qué Dios lo redimió a David? ¿Por qué lo perdonó? ¿Por qué lo liberó? Porque entendió. Ahí él lo dice, porque comprendió sabiduría, entendió su condición, entendió quién era él. Hermanos, nuestra conciencia de pecado, ¿cuántos saben que pecan acá? Ya. Nuestra conciencia de pecado nos hace sentir vergüenza, pero no determina lo que somos. Tampoco determina la obra de Dios. La palabra de Dios es la que determina lo que somos. Entonces, ¿cuál es el problema acá? Que nuestro corazón nos puede engañar, nos engaña, es corrupto. Es corrupto. Voy a ponerles un ejemplo de esta corrupción. Judas, el que se colgó. ¿Acaso Dios no murió por él también? Aunque en la Biblia está escrito de que él iba... Pero ¿saben? Él no se sintió perdonado. Mucha gente está en la iglesia como Judas. No se sienten perdonados. Y se ahorcan ellos solos. Están viviendo la vida que Dios no los ha llamado a vivir. No están como en el caso de David, que se siente perdonado. Los Judas, y no estoy diciendo Judas porque esa persona está separada de Dios. No, no lo digo por eso, porque no están separados. Los que están en Cristo, nadie puede moverlos de la mano de Dios. ¿Quién dice la palabra, podrá arrebatarnos de su mano? Lo digo ¿por qué? Porque mucha gente está en la iglesia y no se perdona. Y cuando una persona no entiende su condición en Cristo, la obra que es soberana, porque la obra de Dios es tan poderosa que no necesita más. Es suficiente. Es enough, como dicen los americanos. Es suficiente. Es suficiente. Jesús borró el pecado y las rebeliones de David y él lo comprendió. Obviamente eso no le dio a él motivo o licencia para seguir haciendo lo malo, sino que verdaderamente lo hizo entrar en razón para cuidarse de su propio corazón, porque el problema del hombre, ¿dónde está? En el corazón del hombre. No es externo, está en el corazón del hombre. Entonces, ¿qué comprendió David? La obra que Dios hizo, lo que dice Eclesiastés 3:11, que hizo desde el principio hasta el final, pero que el hombre común no alcanza a entender, pero que los hijos de Dios, cuando lo entienden, viven de una manera distinta. Y la pregunta es, pero pastor, estábamos hablando de Betsabé y hemos hablado de David nomás. Pero ¿por qué aparece Betsabé en la genealogía de Jesús? ¿Por qué? Porque la relación entre David y de Betsabé es una relación de pecado. Cuando nosotros hablamos de la genealogía de Cristo, estamos hablando de una genealogía corrupta, bajo pecado, porque Cristo vino por pecadores. No vino porque el que se cree sano, el que se cree bueno, el que hace muchas obras, y no estoy diciendo que no se deben de hacer. Él vino por la gente que está consciente de su naturaleza de miseria, y que esa naturaleza de miseria, como el caso de David, lo lleva a una dependencia de Dios, no como el caso de Judas, que lo lleva a hacer su propia cosa. Se suicidó. Él tomó la decisión por sí mismo y eso lo descalificó. ¿Por qué? Porque se autoconmiseran, se autocompasionan, ay, pobrecito de mí, cuánto he sufrido, ay, pobrecito de mí, qué mal me va, o cómo me trata la vida. No. Nuevamente vemos en la genealogía de Jesús, en el caso de Betsabé, cómo pecadores se hacen parte de la generación de Jesús. Usted sabe que la genealogía
de Cristo no ha terminado. Cada hijo que nace, espiritualmente hablando, se agrega a la generación. Solamente hay dos familias en la tierra: los de Adán y los de Cristo. Nosotros somos parte de esa genealogía, la genealogía de Cristo, o generación de Cristo. Entonces nuevamente vemos cómo pecadores se hacen parte de la genealogía de Jesús. ¿Por qué está en la Biblia Betsabé? ¿Por qué está David? Para que el hombre sepa que el hombre común y corriente, que vive día a día, necesita ser injertado en esta generación que Dios ha decidido levantar. Amén. El rey David cometió un gran pecado. Se acostó con la mujer de otro hombre y luego mató a ese hombre, que es el caso de Urías. Este fue un pecado escandaloso, inconcebible. Pero a pesar de ello, fue redimido, fue perdonado. Y lo hemos visto en el Salmo 51, sobre todo en el verso 6, cuando él comprende, cuando él entiende y él agradece porque Dios le ha hecho entender su condición. Cuando uno entiende la condición a la que Dios nos ha llamado, ¿sabe lo que va a ocurrir en la vida de la persona? Va a empezar a vivir dignamente. Nosotros por muchos años hemos creído que hemos estado viviendo la vida de Dios, pero hemos hecho nuestra propia cosa, siguiendo nuestras propias aberraciones, en nuestras propias maldades, en nuestras propias miserias, y hemos vivido una apariencia. Porque es fácil venir a la iglesia, mostrar una sonrisa, una apariencia, pero Dios conoce quién es cada quien. Pero cuando uno comienza a entender la obra de Dios, no puede dejar de estar agradecido. Ese agradecimiento viene del corazón, de un corazón verdaderamente arrepentido. Y un corazón verdaderamente arrepentido es un corazón que entiende quién es Cristo. Amén. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Señor, por la obra preciosa, Señor, que has hecho en la vida de cada uno de tus hijos. Oramos, Señor, para que seas tú mismo, Señor, redarguyendo, ministrando el corazón de cada uno, pero al mismo tiempo, Señor, que nos lleves a hacer lo que nos has llamado a hacer, Señor, sin titubear, sin dudar, confiando plena y absolutamente en que tú tienes todo el control, porque así es. Pero a veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera. No permites, Señor, o no permitas que nuestro corazón nos engañe y nos lleve por un camino al cual tú nos has llamado. Que se cumpla la escritura. Está en el Salmo 32:8 cuando dices: te enseñaré y te haré entender el camino por donde debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Señor, pon sobre nosotros tus ojos y permítenos, Señor, que cada uno comience a ver. Que cada uno comience a ser iluminado y que verdaderamente podamos vivir la vida que nos has llamado a vivir. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Nos ponemos de pie, por favor.